¿Cómo estamos? Hermanos, ¿cómo están? ¿No están bien? Sí. Déjenme apagar un poquito la luz. Entonces, ¿están bien, hermanos? ¿Seguros que están bien? No los escucho. Amén, dicen amén. Amén. Bueno, déjeme le pregunto otra cosa. ¿Cómo está con Dios? ¿Sí está bien con Dios? ¿Sí es fiel para con Dios? ¿Sí ofrenda? ¿Sí diezma? ¿Sí da testimonio? ¿Sí lee la palabra de Dios? ¿Sí ora? ¿No está muy alto el volumen? Yo lo escucho muy alto. Yo creo que son las bocinas de acá. Estas no sirven. Entonces, bájale poquito. Creo que estoy muy alto, no sé ustedes. Entonces, ¿cómo se ha portado? ¿Cómo se ha portado con Dios? Bien. Sí. Porque, bueno, mejor entramos al tema, ¿verdad? Estamos en la serie, ¿se acuerdan la serie? ¿Cuál es la serie? Buscando la presencia de Dios, ¿no? Que yo pueda tener la presencia de Dios en casa, que lo que hacemos aquí en la iglesia, que estos cultos es gozo, lo podamos llevar a casa, ¿verdad? Que el avivamiento que sentimos aquí, el gozo, la alegría, lo podamos llevar a casa. Y pues ya tiene tiempo que comenzamos esta serie y el primer mensaje fue: Dios, si no vas conmigo, no me saques de aquí, ¿verdad? Si no vas conmigo, aquí me quedo en este desierto. Moisés decía: la presencia de Dios es más importante que la tierra prometida. Y sí, la presencia de Dios no tiene precio, es lo más hermoso, es lo más grande que podemos tener, la presencia de Dios, que Dios vaya con nosotros, eso es lo más grande. Después mirábamos, la zarza volverá a arder, ¿verdad? Dios me da otra oportunidad, puedo tener otro nuevo comienzo, puedo recuperar mi pasión por Dios, porque Moisés se apagó, ¿verdad? Se apagó, se le apagó el fuego, pero Dios le habló a través de una zarza y puso fuego en él otra vez. Y después mirábamos la sequía espiritual, cuando Dios ya no me habla, ¿verdad? Cuando ya no tengo comunión con Dios, cuando dejé de orar, cuando dejé de congregarme, cuando dejé de leer la palabra de Dios, pues hay una sequía espiritual. Y el rey David lo dijo de esta forma. Él dijo: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Imagínense, ya no tengo gozo. Ya no escucho la presencia, ya no escucho la voz de Dios, ya no tengo la presencia de Dios, estoy seco espiritualmente y hay momentos en que entro en una sequía espiritual, ¿verdad? Estoy en una sequedad espiritual. Y la semana pasada mirábamos que no se apague la lámpara, ¿verdad? Usted es la lámpara de su familia, usted es la lámpara de su casa. Y Dios nos ha dado lámparas aquí en la iglesia, esas lámparas que traen la presencia de Dios, hombres y mujeres de avivamiento, ¿verdad? Y tenemos que cuidar esas lámparas. Y hoy vamos a ver Éxodo 33, que sigue hablando de la presencia de Dios. Éxodo 33, versos del 1 al 6. Éxodo 33, versos del 1 al 6. Póngase de pie para darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a buscar, hermanos, qué pasa cuando ya Dios ya no quiere ir conmigo, ¿verdad? Aquí está este pasaje: cuando me porté tan mal, he hecho cosas tan mal, que Dios ya no quiere ir conmigo. Miren lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 33, versos del 1 al 6. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham
Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Imagínense, Dios le dice al pueblo de Israel, se lo dice 2 veces: eres pueblo de dura cerviz. Se lo dice ahí en el verso 3, a la tierra que fluye leche y miel, dice: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres ¿qué? Pueblo de dura cerviz. ¿Por qué dura cerviz? Y se lo vuelve a decir ahí me parece que es en el verso 5. Verso 4 se lo dice: porque es pueblo de dura cerviz. En el verso 3, verso 4, verso 5, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de ¿qué? 2 veces se los dice. Mire, ellos vieron las maravillas de Dios. Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Egipto quedó devastada. Ellos vieron las 10 plagas. Ellos vieron el poder de Dios. Ellos cruzaron el mar en seco. Mire, ellos tenían la nube de la presencia de Dios, la columna de fuego de la presencia de Dios, y aún así eran pueblo de dura cerviz. Dura cerviz significa que no te quieres humillar. Somos pueblo de dura cerviz cuando no me quiero humillar, cuando no quiero obedecer a Dios. Y podemos ser como el pueblo de Israel: bendición tras bendición tras bendición, misericordia tras misericordia. Y aún así no me quiero humillar, no quiero obedecer a Dios. Padre, Señor, gracias te damos, Dios, por tu presencia con nosotros, Dios. Y Padre, si hemos tenido dura cerviz, Dios, si hemos sido rebeldes a tu palabra, Dios, perdónanos, Dios, y ayúdanos a tener un verdadero arrepentimiento, Dios. No un arrepentimiento de labios, no un arrepentimiento fingido, Dios, sino que podamos tener un verdadero arrepentimiento y nos humillemos ante ti. Seamos fieles a ti, Dios, en lo poco y en lo mucho que tú quieres de nosotros, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. El pueblo, Dios le dijo ahí en el verso 6. Entonces, en el verso 6 le dice, verso 5 al final, le dice: quítate pues. ¿Ahora qué? Para que yo sepa lo que te he de hacer. Es como cuando, bueno, yo a veces, cuando Isaac y David estaban chiquillos, que se portaban mal, al principio Isaac salía corriendo, y ahí andaba yo tras de él por toda la milpa. Y una vez dije: no, lo voy a esperar. Y ya en la tarde llegaba, andaba ahí con los primos, llegaba, y ya en la nochecilla yo lo salía a encontrarlo al camino, y decía: oye, pa, ¿ya viste las estrellas? Y sí, hijo, ya miré las estrellas. Oye, pa, mira qué bonito está. Y ya, pues ya no le hacía nada, ¿verdad? Pero otras veces le decía: a ver, hijo, bájate los pantalones para que yo sepa lo que te voy a hacer, ¿verdad? Y
Se bajaba los pantalones y se ponía así y lloraba. Y ya nomás le daba con la vara. Pues así es lo que Dios dice. Quítate tus atavíos. Te has portado mal. Para que yo sepa lo que te he de hacer. Imagínense al pueblo de Israel sin atavíos. Porque dice el versículo 6. Entonces los hijos de Israel, dice, se despojaron de sus atavíos desde el monte. ¿Desde el monte qué? Oreb. Ahí iban sin atavíos. Ahorita vamos a explicar eso. Y pues, ¿cómo estamos con Dios? Había dos niños pequeños que se habían portado muy mal. Mire, eran desobedientes. Y la mamá ya no sabía qué hacer con ellos. Y cansada de consejos, de darles con la vara, ellos seguían rebeldes, eran pequeñitos, hiperactivos. Y la mamá, ya no sabiendo qué hacer más con ellos, agarró a uno de ellos y lo llevó a la oficina con el pastor. Y le dijo: pastor, mire, mi hijo es muy desobediente, hable con él. Y el pastor le dijo a la hermana que saliera y sentó al niño enfrente de su escritorio, lo miró fijamente a los ojos y le dijo: ¿dónde está Dios? Y el niño se asustó mucho y el pastor le volvió a decir: ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Mire, el niño se asustó tanto que se levantó, abrió la puerta y salió corriendo hasta que llegó a la casa. Y habló con su otro hermanito y le dice: Dios está perdido. Y nos echan la culpa. Mire, a veces nos portamos tan mal, pero tan mal, que perdemos la presencia de Dios. A veces nos portamos tan mal como este niño, que Dios se va de nuestras vidas, que Dios se va de nuestras casas, Dios se va de nuestras iglesias. Y el pasaje bíblico que leímos trata de cuando perdemos la presencia de Dios. Trata de cuando Dios ya no está con nosotros. Mire, el pueblo de Israel se había portado tan mal. Habían hecho un becerro de oro, le hicieron fiesta, lo adoraron, dijeron: pueblo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y Dios se enojó tanto se enojó, que le dijo a Moisés: Moisés, este es un pueblo de dura cerviz, hazte a un lado, lo voy a consumir, lo voy a exterminar, lo voy a raer de la faz de la tierra. Y Moisés dijo: Dios, si los vas a raer de la faz de la tierra, dice, quita mi nombre del libro de la vida. Moisés se paró en la brecha por un pueblo rebelde. Moisés se paró en la brecha ante Dios por un pueblo que no quería obedecer a Dios. Y por ese hombre que se paró en la brecha, Dios perdonó la existencia a ese pueblo. Por eso es que necesitamos hombres y mujeres en casa que intercedan por la familia, que se paren en la brecha ante Dios por la familia. Y Dios dijo a Moisés: está bien, Moisés, los voy a perdonar, pero ya no voy a ir con ustedes, les voy a enviar un ángel. Y Moisés dijo: no, Dios, si tu presencia no va con nosotros, dice, no nos saques de aquí. Si no has de ir con nosotros, nos quedamos aquí en este desierto. Y mire, hoy vamos a ver la urgencia de recuperar la presencia de Dios, si es que la hemos perdido. A lo mejor usted está bien, a lo mejor en casa estamos bien, a lo mejor sí tenemos la presencia de Dios en nuestra casa, nuestros hijos están en los caminos de Dios. Pero si no tenemos la presencia de Dios, hoy vamos a ver la urgencia. Mire, nos urge
que traigamos la presencia de Dios de regreso a casa. Porque nuestros antepasados trajeron la presencia de Dios no solo a casa, la trajeron al pueblo. Así que, en primer lugar, urge. No pase ni un día más sin la presencia de Dios. Urge la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra sociedad. Porque mire, sin la presencia de Dios no tenemos nada que festejar. Sin la presencia de Dios no tenemos nada que festejar. Podemos tener éxito en todo, el mejor éxito del mundo. Puedo tener éxito aquí, puedo tener éxito allá, comprarlo todo, venderlo todo. Mis hijos pueden ir a la universidad, acabar la universidad, tener sus carreras universitarias. Pero si no tienen la presencia de Dios, no hay nada que festejar. El verdadero éxito es cuando tengo la presencia de Dios. Mire lo que dice el verso 14, el verso 4, perdón. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿vistieron qué? Luto. Ellos vistieron luto. Y cuando estoy de luto, no tengo nada que festejar. Cuando estoy de luto, mi alma está triste. Mi espíritu está bien, pero mi alma está de luto. No tengo nada que festejar. Mi pregunta es, ¿alguna vez has estado de luto porque ya no tiene la presencia de Dios en casa? ¿Alguna vez has sentido luto porque la presencia de Dios ya no la sentimos? ¿Cómo es estar de luto? Los que hemos estado de luto, no tenemos nada que festejar. Cuando murió mi hermano a los 22 años de edad, estábamos en la funeraria allá en Ciudad Juárez, y muy conocido él, mucha gente en la funeraria. Y llegó un momento en que yo me quebré y me fui a llorar en un rincón de la funeraria, y ahí estaba llorando y llorando y llorando, y yo escuchaba a las personas que fueron a acompañarnos, a unos riéndose. Y yo le dije a un hermano, por favor dígales que respeten el dolor, porque no hay nada que festejar. Cuando sepultamos a nuestro bebé Lore y yo, mire, estábamos solos. Sepultamos al bebé y yo me tiré en la tierra. Fui a la casa, me tiré en la cama varios días, no quise salir. Ven a comer, no tengo nada que festejar. Lore se la pasó llorando un año. Porque así es cuando estás de luto. Cuando has perdido a un ser amado. Cuando un ser amado ha partido a la presencia de Dios, aunque sabemos que está allá con Dios, mi alma está triste, mi espíritu está bien porque sé que está allá, pero mi alma está triste y aquí no tengo nada que festejar. Y así es cuando hemos perdido la presencia de Dios, no tengo nada que festejar. Voy bien en los negocios, pero no tengo nada que festejar. Estoy prosperando, pero no tengo nada que festejar. Porque la presencia de Dios es más importante que todo el éxito del mundo. Deberíamos de estar de luto, llorando por la presencia de Dios, llorando y diciendo: Dios, necesito tu presencia aquí en casa. Dios, necesito tu presencia en la vida de mis hijos. Dios, necesitamos tu presencia. Es urgente, Dios, que tú vuelvas a esta casa. Cuando el pueblo de Israel
escuchó la mala noticia de que Dios no iría con ellos, todo el pueblo se vistió de luto. Esa ropa áspera de aquellos tiempos era una túnica negra, negra desde la cabeza hasta los pies. Andaba una túnica áspera, negra, tosca, con ceniza en sus cabezas. Es decir, habían perdido la presencia de Dios y por eso no tenían nada que festejar. Eran libres de la esclavitud de Egipto, pero sin la presencia de Dios no tenían nada que festejar. Cruzaron el mar en seco, pero sin la presencia de Dios no tenían nada que festejar. Tenían las bendiciones de Dios, pero sin la presencia de Dios no tenían nada que festejar. Se vistieron luto. ¿Y qué dice el verso 4? La siguiente frase. Y ninguno se puso ¿qué? Sus atavíos. La palabra hebrea para atavíos es tamruk y significa ropa de gala, ropa fina, ropa elegante, joyas, perfumes. Entonces ellos se quitaron sus ropas de galas, se quitaron sus joyas, no se pusieron en perfume. Nadie fue al salón de belleza a arreglarse el cabello, a arreglarse las uñas. Se quitaron sus ropas de marca, sus zapatos de marca, porque no tenían nada que festejar. Les he hablado de Elvis Presley. Hoy sigue rompiendo récords de ventas. Aún después de muerto sigue rompiendo récords de ventas. Y él cantaba en el coro de una iglesia bautista. Y aunque alcanzó todo el éxito del mundo, no tenía nada que festejar. Su esposa dijo: Elvis nunca vivió en paz, porque sabía que estaba aquí para predicar el reino de Dios, pero nunca lo hizo. Y murió de sobredosis, porque no tenía nada que festejar. Por eso es que urge que traigamos la presencia de Dios a casa, porque si Dios no está en casa, no hay nada que festejar. Número 2. Este año el verdadero festejo es un verdadero arrepentimiento. Este año el verdadero festejo, la verdadera fiesta, la verdadera celebración que debo tener en casa es un verdadero arrepentimiento. Mire lo que dice el verso 10. Viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y ¿qué? Y adoraba. Había un tabernáculo, había una casa de campaña que la construyeron fuera del campamento. Primero estaban dentro del campamento y las tiendas del pueblo de Israel estaban alrededor de ese campamento de la presencia de Dios. Pero cuando hicieron el becerro de oro y Dios les dijo que se quitaran sus ropas, Moisés quitó ese tabernáculo y lo puso allá afuera del campamento. Y allá afuera estaba la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel miraba
la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, dice, se levantaba cada uno. Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Todo el mundo. Mire, se puede imaginar a todo el pueblo de Israel, 600,000 guerreros, más de 3 millones de personas, postrados cada uno en su tienda, a la puerta de su tienda, porque ahí estaba la columna de la presencia de Dios. Ellos estaban teniendo un verdadero arrepentimiento. En todas las tiendas de Israel la gente se postraba, porque ahí estaba la gloria de Dios. Y Dios les había dicho, yo ya no voy a ir con ustedes. Pero cuando Dios miró al pueblo postrado, a cada uno fuera de su tienda, adorándolo con un verdadero arrepentimiento, cuando Dios miró a todo el pueblo, a toda esa multitud, Dios se conmovió y dijo, está bien, iré con ustedes, está bien, no les enviaré el ángel, está bien, yo voy a ir con ustedes. Y Dios dijo, mi presencia irá contigo, dice, y te daré descanso. Es decir, se acabó el luto, se acabó el dolor, se acabó la sequía espiritual, se acabó la tristeza. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, es la llave para traer de regreso la presencia de Dios a mi vida. Esto es lo que tenemos que hacer: postrarnos en arrepentimiento. Dice, cada uno afuera de las puertas de su tienda, cada uno de nosotros, con nuestros hijos, con nuestra descendencia, con nuestra esposa, con todos los que estamos en casa. Eso es lo que tenemos que hacer: postrarnos ante la presencia de Dios en verdadero arrepentimiento. Mire, el pueblo de Israel pecó, el rey David pecó, el profeta Jonás pecó, pero ellos se humillaron. Ellos se arrepintieron. El arrepentimiento es la llave. La búsqueda de Dios comienza allí. Dígale a Dios, sí, Dios, yo pequé. Sí, Dios, yo hice lo malo, Dios, sí, fui yo, Dios. Y eso es lo que conmueve a Dios. Y Dios va a decir, está bien, mi presencia estará en esta casa. Y 3, miren, necesitamos hombres y mujeres de avivamiento. Hombres y mujeres que traigan de nuevo la presencia de Dios a casa. Hombres y mujeres que traigan de vuelta, de regreso, la presencia de Dios a esta iglesia. Mire, a esta sociedad. Gregorio, taumaturgo. Mire, él era un hombre de avivamiento. Él traía la presencia de Dios. Cuando llegó a un pueblo a predicar, solamente había 17 cristianos. Pero cuando él estaba en su lecho de muerte, él preguntó, ¿y cuántos inconversos hay en el pueblo? Le dijeron, solo quedan 17. Porque era un hombre de avivamiento. Porque era un hombre que traía la presencia de Dios de regreso a casa, de regreso a la iglesia, de regreso a la sociedad. Y eso es lo que necesitamos
Decirle a Dios: Dios, yo quiero ser un hombre de avivamiento, una mujer de avivamiento, que traiga de regreso tu presencia a nuestras vidas, Dios. Porque mire lo que dice el verso 9. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Dios ya no estaba con el pueblo. Dios ya no quería estar con el pueblo. Dios ya no quería ir con el pueblo, porque era un pueblo de dura cerviz. Dios quería destruir al pueblo. Pero había un hombre de avivamiento. Pero había un hombre que traía la presencia de Dios de regreso al pueblo. Moisés, aunque Dios ya no estaba con el pueblo, pero estaba con Moisés. Y Moisés, él solo trajo la presencia de Dios de regreso al pueblo. Porque cuando Moisés entraba a aquel tabernáculo, cuando Moisés venía a buscar a Dios, dice la escritura que en la columna de nube de la presencia de Dios entraba o llegaba, descendía a ese tabernáculo, dice, y Jehová hablaba con Moisés. Usted es la lámpara. Usted es ese hombre o mujer de avivamiento. Si usted no ora, ¿quién va a orar? Si usted no se santifica por la familia, ¿quién lo va a hacer? Si usted no se para en la brecha por su familia, dígame, ¿quién lo va a hacer? Susana Wesley nunca predicó un sermón, nunca escribió un libro, nunca fundó una iglesia, pero era una mujer de avivamiento. Es llamada madre de la iglesia metodista. Ella trajo la presencia de Dios a casa. Tuvo 19 hijos. 19 hijos. Y ella oraba por cada uno de ellos. Los agarraba, los abrazaba, los ponía en sus rodillas, en su regazo, y oraba por ellos, y oraba por ellos, y oraba por ellos. Y su hijo Juan Wesley trajo la presencia de Dios a toda Inglaterra. Lo quisieron matar, lo quisieron quemar vivo, pero su pueblo entendió que él era la lámpara de Israel y lo cuidaron, lo protegieron. Y cuando ya estaba anciano, lo cargaban, porque ya no podía caminar, lo cargaban, lo ponían en el estrado y lo sostenían para que pudiera predicar, porque él era un hombre de avivamiento, era un hombre que traía la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo se trae la presencia de Dios? Orando. No tiene que predicar. No tiene que escribir un libro, no tiene que fundar una iglesia. Moisés solo entraba al tabernáculo, la presencia de Dios venía y Jehová hablaba con él cara a cara. Padre, Señora, ayúdanos a buscar tu presencia, Dios. Te queremos en casa, Dios. Hoy tenemos tanta diversión en casa, Dios, pero menos tu presencia, Dios. Y Padre, ayúdanos a tener un verdadero arrepentimiento, Dios. Ayúdanos, Dios, a pararnos en la brecha por nuestra familia, por este pueblo y por esta iglesia, Dios.
en Cristo Jesús oramos. Amén.